Bueno, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio que ya no recordamos número porque pasó una banda de tiempo de Catarsis. Hoy, dentro de unas horitas, ¿una horita? ¿Cuánto? ¿Una horita? Una horita, en un sí, una o 2 horitas vamos, esta vez el plural es correcto, vamos a estar dando un tallercito el primer taller de cineterapia, así que va a estar re flashero, una nueva idea que me pareció repiola, como juntar, empezar a integrar cosas. Siempre me gusta integrar cosas y qué mejor que integrar el cine, que me encanta, con la psicología. En el taller lo que vamos a hacer es más que nada un trabajo de producción. Y lo que estaba pensando mientras estaba leyendo es tratar de bajar o pensar con el celular, y que en general a veces sirve para catarsis esto, una lógica que pueda unir como un paralelismo, ¿no?, entre lo que es el psicoanálisis y la peli. Entonces me quedé pensando, bueno, porque varios posts que estuve haciendo estos días me estuvieron diciendo, che, hablamos de este tema, habla de este tema, y yo venía diciendo, sí, la seguimos en Catarsis, siempre la colgaba, as always, así que dije, bueno, mientras espero ahora, ¿por qué no? Siempre hablando de procrastinación, ¿por qué no? En alguna u otra ahí me decían, y bueno, pero si procrastinas quizás no tenés nada que decir, no, siempre tengo algo que decir, siempre hay algo para decir, más que esto es un tipo programa de radio, así que bueno, ponele siempre algo para decir y para acompañar y para dar información y me parece que está bueno como, no, ahora volviendo así como no ponerme seria a poquito, empezar a pensar, qué sé yo, en este caso es esta peli, pero quizás empezar a ver o empezar otras pelis, pues una invitación de esta vez o no, no tengo ni idea, pero es de otro lugar. Entonces, bueno, la peli es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. No sé si la mayoría solamente la vieron. Es una excelente película. Si no la vieron, está en Netflix, así que la pueden ver. Es excelente, está muy buena. Y bueno, lo que yo me quedé pensando, que veníamos hablando ya en varios capítulos anteriores, en varios posteos, pero bueno, es algo que es un tema que es bastante recurrente, que sucede en la clínica, que viene como motivo de consulta y aparece mucho en los comentarios y mucho en los pedidos de mensajes. Entonces, volvemos con los temas que, bueno, que demandan y se pide, que es un poco también la demanda ahí, que es uno de los temas que vamos a hablar, haciendo esto que decía en un principio, paralelismo con la peli. Entonces vamos a comenzar, no sé si en algún momento voy a spoilear la peli, no tengo idea de qué voy a hablar, pero la idea de la parte psicológica que tengo ganas de hablar es de los temas que venimos hablando, como venía diciendo antes, tiene que ver con la cuestión del trauma, el síntoma, la repetición, el conformismo, el deseo, la demanda. Y todo esto está relacionado una cosa con otra. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya sabemos, o sea, muchos vienen, como siempre digo, vienen con su tesis armada en relación a lo que les sucedió en su pasado y por qué repiten una y otra vez, como ya lo estoy diciendo ahora, tendemos a repetir una y otra vez. O sea que hay una situación traumática una situación que se puede decir trauma uno o síntoma, se lo puede decir de una u otra manera. Después estaba pensando que quizás lo haga con una plantilla de Zoom que sería más fácil para explicar. Entonces, ante la situación traumática, que puede ser, como siempre ya lo dije en varios otros capítulos y en otros lados, o sea, puede ser que no tiene que ser que haya pasado algo mega traumático que haya sucedido, sino simplemente que algo que no teníamos quizás los recursos, en ese momento no contábamos con los recursos necesarios, nada, de golpe se estructuró en nuestra mente, podríamos decir, si se conformó de una manera como que es un exceso de energía que no pudimos procesar y se arma de forma de síntoma, para no repetir las palabras, no se mezcla ahí un poco. ¿Qué es el síntoma? El síntoma es algo inconsciente que hacemos y no podemos dejar de hacer, no tenemos ni idea por qué lo hacemos, a veces somos un poquito más conscientes de nuestros síntomas, un poquito menos. Freud decía cuando nos hacíamos conscientes de nuestros síntomas, el síntoma cedía. Muchas veces yo empecé a ver en la clínica y yo, bueno, me fui con mi librito cuando salí de la facultad y dije, bueno, genial. Entonces el punto es encontrar los síntomas cuando, bueno, fui del lado de la lógica primero psicoanalítica en un primer momento. Entonces decía, bueno, listo, entonces encontrás los síntomas, la persona se hace consciente, los síntomas a veces son varios, realmente hay una estructural, la persona se hace consciente de esto y listo, entonces terminó el problema, porque la gente da 20 años a terapia, entonces, de ahí igual que no suceda tampoco eso. Pero bueno, la cuestión es que me di cuenta que no era tan simple, porque como decía en un principio, lo que sucede mucho es que hay como algo que podríamos decirle pseudoconciencia, porque, a ver, ahora vamos a traerle acá, ¿no?, otro señor del psicoanálisis, bastante interesante, este me gusta más. Hay como diferentes formas de hacerlo consciente, esto es bastante difícil de explicar. Hay algo que el señor, el chabón, llama lo real, ¿no? Que tiene que ver con algo relacionado más con lo corporal, como hacerlo cuerpo. No es lo mismo entonces, por ejemplo, hacer cuerpo un vacío, un agujero, ¿no? Como decir que entender que todos vamos a morir, por ejemplo. O sea, teorizar sobre la muerte y hablar sobre la muerte, por ejemplo, no es lo mismo que sentir en el cuerpo la muerte. ¿Se entiende? No sentir en el momento de morirse, ¿no? Pero tipo hacer cuerpo, ¿cómo explicarlo?
bastante complicado porque justamente está exento del lenguaje, está como que se pasa el lenguaje. Pero sería como hacer cuerpo ese pensamiento, ¿no? Llevarlo al cuerpo. Y los efectos que tiene son otros. Entonces a veces uno cuando dice, bueno, la típica, la más común, y es un poco relacionado con quizás con la peli en algún punto, cuando era chico me pasó tal cual cosa, ¿no? Me pasó tal situación, entonces tiendo a elegir este tipo de vínculos, ¿no? Listo, ya lo sabemos. Entonces ya lo sabemos porque seguimos eligiendo, o sea, porque muchísimas personas te cuentan esto y sin embargo te dicen, sin embargo no sé qué hacer, voy hace 80 años que voy a videodeco, que voy a terapia, que hago esto, que hago lo otro y me sigue sucediendo. ¿Qué hago? Y no, bueno, claro, o sea, entonces dije, para, acá pasan más cosas. Hace un tiempo atrás dije, entonces el psicoanálisis me encanta, me parece que para teorizar es excelente y genial, pero falta información, falta algo más acá. Entonces esto que digo, ¿no? Que de un lado el psicoanálisis lo toca, ¿no? Que cuando Lacan empieza a hablar de esto de lo real, que tiene que ver con esto que no se puede nombrar, que es algo que genera tanta angustia que es innombrable. Entonces hablamos del síntoma. Entonces, volvemos al tema del síntoma. Uno hace síntomas porque hablamos del trauma uno, que bueno, que como no sabe qué hacer con esa energía, como que queda disponible, que viene como a el síntoma lo que viene a hacer es como a reescribir una y otra, intentar, ¿no? La palabra intentar es fundamental, intentar reescribir una y otra vez nuestra historia. Eso que nos pasó, que nos dolió, es como que el síntoma lo que viene a hacer es intentar fallidamente a reescribir una y otra vez. Entonces es como que intentamos reelaborar, ¿no? Pero volvemos a comenzar, es como que el juego ese, que el laberinto, que llegás a un punto y volvés al comienzo. ¿Por qué? Porque no podemos reescribir lo que pasó. Y eso tiene que ver un poco con la peli que vamos a trabajar hoy, que bueno, que está bueno para hacer el paralelismo, porque que yo me quedé pensando, bueno, el tema de las memorias, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, spoileo, en el caso que no la vieron, apaguen ahora. No, en serio, spoileo un poco, en la peli hay como un dispositivo que borra las memorias, y son dos personas que se llaman Joel y Joel, uno Clementine, Joel y Clementine, bueno, entonces la chica primero se borra, o sea, tener un vínculo, pim pam pum, la chica primero borra la memoria, le lleva una tarjetita a él, el chaval dice, ¿qué carajo? ¿Cómo da? Y va, y también va a acceder a este dispositivo, no sé cómo llamarlo, de borrar los recuerdos. Entonces, obviamente es medio ficticio porque el cerebro no funciona de esta manera, pero lo que pasa es que se le arma a la persona un mapa mental, bastante bien hecho igual de todas maneras, o sea, bastante cercano a la realidad, pero igual el cerebro es algo dinámico y no está la memoria ubicada en un lugar, no funcionamos así, bueno, pero en fin, pero está bastante bien hecho. Lo que hace entonces es como le empiezan a mostrar fotos o cuestiones o objetos que le generen recuerdos a la persona. Entonces se genera como una especie de mapa mental. En ese mapa mental lo que hacen es empezar a borrar todo eso, específicamente eso, ¿no? Es como borraste este vínculo. Pero lo que pasa en la peli es que se vuelven a elegir, ¿no? Se vuelven a elegir, o sea, no se reconocen y se vuelven a encontrar. ¿Por qué? Porque acá es lo que hablamos, lo que estaba tratando de explicar, hablamos en varios capítulos, que es esta compulsión a la repetición, que también hablaba el señor Freud, que es una cuestión de que, o sea, si el síntoma no se ve, vamos a seguir repitiendo una y otra vez lo mismo, vamos a seguir eligiendo lo mismo. Sea que, en este caso, termina una historia hollywoodensemente feliz, pero sea que sea dañino para nosotros, vamos a seguir eligiendo lo mismo. Porque, o sea, por más que entendamos, es como que hay algo que nos lleva a volver a eso. Es como una cuestión, insisto, es como cuasi compulsiva. Siempre me encanta hacer la analogía con la adicción, pero porque lo es. Es como cuasi, es como que... Pero ni siquiera, porque tiene la diferencia de que no es que la persona siente que necesita eso. O sea, va, lo elige, a veces no sabe por qué lo hace, porque te vienen realmente vienen con el discurso ¿por qué estoy acá? O sea, ¿por qué de vuelta estoy acá? ¿Por qué de vuelta caí en lo mismo? Pero sin embargo es como que se dan cuenta de este patrón, pero no lo pueden modificar. Entonces, lo interesante de la película es esta cuestión, ¿no? Si tenemos la capacidad de olvidar, ¿no? Como si tenemos la capacidad de poder apretar un botón y olvidar ciertas cuestiones dolorosas, o poder evadir, ¿no? Esto era importante porque también hay un posteo que había hecho el otro día, que mucha gente pidió información, no sé, que le había llegado, así que dije, bueno, aquí también voy a hablar un poquito de esto. Que es otro tipo de sintomatología que tiene que ver con la evasión, tiene que ver con, o sea, de vuelta vamos al trauma 1. ¿Sí? Hay diferentes formas de vivir estos primeros años de vida o las formaciones, ¿no? La formación constitutiva de nuestra psiquis. Entonces, en los primeros años de vida tuvimos situaciones de violencia, hostiles, dolorosas. Es probable que generemos como una coraza alrededor nuestro para protegernos de que no nos lastimen de vuelta, porque es como que el mundo se vive como con un nivel de hostilidad terrible. Entonces es como que preferimos
no llegar a la intimidad, ¿no? La intimidad me refiero, o sea, hay personas que pueden tener relaciones sexuales, generalmente tiende a suceder que tienen miles de tipos, mira, nada, en serio, tienen como, pueden relacionarse de forma sexual, pueden ir y venir y estar y qué sé yo, siempre de un discurso como nadie me importa, siempre un discurso medio como chistoso, porque son todos mecanismos de defensa, pero la intimidad real es realmente mostrarse frente al otro, ¿no? De animarse, aunque suene re cliché y re goma, a desnudarse frente a ese otro. Y eso es lo que más miedo causa, porque mostrarse real frente a ese otro. Y eso es lo que más miedo da, porque cuando uno se muestra realmente cómo es y quién es, de golpe el otro está en posición de elegir o no. Y esto también podemos usar el paralelismo con la peli, de que hay un momento, en el momento clave, ¿no? En la primera parte donde se muestra, o sea, es todo atemporal, porque obviamente va jugando un poco con los tiempos la peli. En el primer encuentro, cuando se deciden separar, no, perdón, me quedé pensando. En la segunda parte, cuando les empiezan a escuchar sus propias grabaciones de lo que decía uno del otro, es como que justamente hay una parte se escucha de fondo diciendo, Joel diciendo, ¿cómo perdí tanto tiempo casi con un stranger, con una desconocida? Y me quedé pensando en eso, ¿no? Porque dije, wow, o sea, se veían, ¿no? Re compartiendo, disfrutando esto, lo otro. No era una desconocida, pero quizás esa descripción está relacionada porque no era lo que yo esperaba que esa persona sea, ¿no? Y eso pasa un montón en estos encuentros, desencuentros vinculares. O sea, tenemos esto que hablamos antes de que me pedían el tema de la info, o sea, de la cuestión de la evasión, de uno como se corre, se retira, prefiere retirarse del juego antes de exponerse ante un otro y mostrarse quién es realmente, o también ponerse un montón de máscaras y crear un montón de personajes para también, o sea, no mostrarse quién, porque uno sabe quién realmente es, y nosotros vamos como, somos un todo, no es que el personaje que llevamos al trabajo es distinto al quien llevamos con nuestros amigos en un after, pero somos un todo, pero sabemos quién es esa esencia nuestra, eso sabemos quiénes somos. Muchas veces la vamos tapando porque mostrar quiénes somos es vulnerabilizarnos frente a un otro, frente a otros y por exponernos, pero en algún punto es como, bueno, eso ya depende de cada uno, pero ¿qué hay sin eso, no? Porque finalmente, hipotéticamente, es un mecanismo de defensa, por supuesto, pero si no, a ver, el juego sería así, si no me eligen a mí y yo estoy usando una máscara, no te estoy mostrando quién realmente sos porque vos no me conocés, entonces no me duele, porque total a mí no me, o sea, yo no te estoy mostrando quién sos, así que si vos no me elegís a mí, no pasa nada, porque total yo no te mostré quién soy, la que sabe quién soy yo nada más, nadie más. Esa es la posición de este tipo de sintomatología más evitativo. Y con respecto a la peli, ¿no? Teníamos como un personaje con una estructura bastante obsesiva, tranquilo, ¿no? Como esto que decía como la frase de cómo perdí tanto tiempo con una desconocida. O otra que a mí me encanta, que mi compañera siempre se ríe, que una tiene que ver con el comienzo, que dice, ¿por qué siempre me enamoro de quien me presta atención? Y eso es específico de una estructura obsesiva, ¿no? Porque es como ni siquiera no está expresado el propio deseo ahí, ¿no? O sea, es como que cuando él ve que ella lo mira, dice, esa es la situación, o sea, no hay como una posición activa de yo elijo con quién me quiero relacionar, entonces eso también parece importante como para desglosar. Porque también pasa un montón, se escucha un montón tanto en los talleres que estamos dando de carencia afectiva como en la clínica, que muchas veces la persona se da cuenta que cuando empezamos a revisar patrones de vinculares, esto y lo otro, y a limpiar el terreno, de que muchas veces, o sea, siempre le eligieron, ¿no? Como que nunca dijo, bueno, yo activamente te elijo a vos, porque me gustás por esto, por lo otro, ¿eh? O la otra te elijo por el síntoma, ¿no? O sea, elegimos personas representadas pero por síntomas. Y cuando digo, che, vos podés discriminar a Manuel del síntoma, de la parte de todo esto que ya sabemos, me invento ahora, ¿no? Pero no sé, que es indiferente, que no está disponible, que esto, que lo otro. Y se quedan pensando y dicen, no, y sí, ahí no sé bien qué me gusta, entonces, bueno, si le sacamos esta parte. Entonces ahí nos enamoramos un poco más del síntoma, quizás, y no tanto así de la persona. Entonces es como que me parece interesante desde ese lado. Para me llevan, me tengo que ir al taller. Bueno, vengan al taller, era todo un chivo. No, en serio. Me parece interesante porque es como que lo que en algún punto dispara todo esto son las diferentes estructuras. Dos, la posición frente al deseo. O sea, ella necesitaba constantemente sentirse deseada. Esa es otra posición que también podemos hablar un poquito. O sea, en la estructura histérica, se podría decir, es como que el deseo tiene que ver con ser deseada por ese otro. Entonces, constantemente
hay como un deseo insatisfecho, porque constantemente cuando es como cuando me desea ya no quiero que me desee y busco otra cosa y busco otro deseo. Y en la obsesiva hay un deseo imposible, porque el deseo se vive como demanda. Entonces es como que se cruzan los dos síntomas. Y ahí siempre va a haber problemitas, va a haber problemas, porque, como decía antes, o sea, todos tenemos síntomas y todos relacionamos un poco de los síntomas. No se puede decir, bueno, vamos a limpiar ahora más los síntomas. Como era la frase que me estaba enojando otro día. Intencionemos, igual rebanco el mundo transpersonal y lo rebanco, el intencionar con el universo, pero hay como un exceso de intencionar y de dejar a las personas en una posición pasiva con respecto a lo que les sucede porque intencionaron. Y otra cosa, hago un paréntesis, viene una terapia diciendo, pero yo intencioné, ¿por qué no me pasa lo que bla bla? Sí, pero ¿estás haciendo algo al respecto? No, no, pero intencioné como un montón de veces y prendí la vela y puse el vaso con la botellita del agua bajo la luna. ¿Cómo que no me está pasando lo que yo quiero? Y amigo, como hay que ponerse a hacer, hay que ponerse justamente a trascender el síntoma, hay que ponerse a trabajar con nuestro ego, que insisto porque me lo vuelven a repetir y se llama trascender egos, no aniquilar egos. Nadie habla de aniquilar el ego, por supuesto que el ego es un ordenador yoico y lo necesitamos. Nadie insiste ni quiere que aniquilemos un ego porque lo necesitamos, porque es parte nuestra y nadie quiere que aniquilemos ninguna parte de nosotros mismos. O sea que también guarda con esto, o sea, cuando se habla de trascender son como momentos de este momento que estamos hablando ahora, cuando nos damos cuenta de un síntoma, pero no solamente, porque darnos cuenta no es tan difícil. Se escucha mucho, no, sí, ya lo sé. Ahora me voy a terapias, como que no hablas con tu amigo Pedro, ¿no? María, Juan, o quien sea. Pones nombres que siempre se repito. Y te dicen, no, sí, ya lo sé. O uno mismo, ¿no? Porque uno mismo te metí en sus cosas. Te dicen, no, sí, ya lo sé, ya lo sé. Y yo decís, bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces? Y bueno, sí, y queda ahí. Entonces, sí, bueno, tampoco vas a presionar a la persona, esto que hablaba, hay bastantes memes, yo creo que soy un par de no ver el proceso evolutivo del otro, tampoco puedes empujarlo hacia el abismo si no quiere saltar, no para morirse ni caerse, sino para ir hacia el otro lado del arco iris, pero bueno, pasa mucho, ¿no? Eso decía en un principio, ¿no? No solamente necesitamos ser conscientes de nuestro síntoma para poder hacer algo al respecto, se necesitan más cuestiones y empezar, bueno, en una parte de la peli que me parece que es bastante interesante, para usar de paralelismo justamente, cuando él empieza a querer, se arrepiente en el medio del tratamiento, de este dispositivo, lo que está pasando, el proceso, se arrepiente y dice, che, ya no quiero, entonces la busca y se vamos a escondernos a un lugar donde no esté fuera del mapa mental, ¿no? Fuera de ese mapa. Y en un momento van a una casa donde ya habían estado, qué sé yo, y se reproduce la historia de que ella entra y él se va. Y ella sale y dice, che, ¿y si esta vez te quedás? Entonces me parece que esa pregunta es como representativa de un montón, o sea, es como que engloba justamente todo esto de lo que, a donde quiero apuntar con respecto a lo sintomático, ¿no? Y qué hacer al respecto, porque uno ahora lo iba a hacer lo mismo, si no yo les cuento sobre los síntomas, van a decir, ajá, van a estar lavando los platos, escuchándome diciendo, check, sí me pasa, sí me pasó el otro día, y después que termina esto y seguimos lavando los platos, terminamos de lavar los platos, pero no me dijo nada esta loca, entonces ¿para qué me sirve? Tampoco que tengo la solución mágica, sino que es un proceso personal y tarda tiempo, y es doloroso, por eso también interesante la parte de la película de, bueno, hay que también vivir el dolor y poder transmutarlo en producción, que es a donde quería ir, ¿no? Y esta vez te quedas. Es la invitación a producir desde otro lugar, ¿no? Como de golpe, en vez de este intento que hablamos en un principio, intento fallido de reescribir una y otra vez la misma historia, en realidad, o sea, reescribir el trauma 1, repitiéndolo sintomáticamente una y otra vez con otros personajes, pero en realidad es la misma historia, y la invitación es a producir algo distinto. Porque ya nos damos cuenta que tendemos a elegir todo el tiempo lo mismo, ¿no? Como con diferentes escenarios, quizás si es una situación, o diferentes caras de personajes si es una persona, pero tendemos a elegir lo mismo. Y si de golpe nos animamos y sabemos cuál es nuestro síntoma, porque ya lo tenemos, en el caso de que ya lo tengamos claro, ¿no? Sabemos que, no sé, tendemos a elegir personas violentas para hacer cualquier cosa. Mi hermano un pucho, espera un minutito. Entonces, si de golpe sabemos que elegimos personas violentas, sabemos de dónde viene, sabemos que tuvimos una infancia que fue bastante violenta, que o sea, no falta que nos hayan pegado necesariamente, pero qué sé yo, que se vivía la violencia como, porque fue muy común en la generación millennial esto también, violencia de cualquier índole, verbal, no sé, cualquier cosa, no importa, no me voy a meter en eso porque no es el punto ahí.
Entonces sabemos que tendemos a repetir trauma uno, situaciones que vivimos o subjetivizamos como que el amor es violento, entonces voy y vuelvo a repetir vínculos violentos. Busco personas que en algún punto yo creo que merezco eso y me violentan, ¿no? Entonces, la invitación es súper simple, no es decir nada loco, ¿no? Pero en el caso, o sea, el paralelismo de la peli sería, si esta vez te quedas, sería algo así como algo obvio, pero no tan obvio a veces, sino a veces lo escuchamos y decimos, ah, cierto. Y si esta vez elijo algo distinto, porque ya sé cuando... Porque es como que a veces me también dicen, es como que tengo un imán, ¿no? Y yo digo, no, boludo, no somos imán. A veces sí hay una cuestión vibratoria, qué sé yo, podemos meternos a ir algún día y flashero y hablar de qué atraemos y por qué atraemos determinadas características, personas con determinadas características o no. Yo creo que igual hay una cuestión ahí de elección, ¿no? Como no es un imán, elegimos activamente, una parte de nosotros más inconsciente quizás, pero elige activamente. Entonces, en ese momento, cuando empezamos, quizás al principio nos damos cuenta y cuesta más, pero cuando empiezan a haber indicios, pequeños indicios, darnos cuenta de decir, momentito, estoy volviendo a repetir, si tuve un padre narcisista, tuve una madre violenta, y entonces bla, 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 y entonces estoy buscando con Pedro, Mario, María lo mismo, porque acá lo estoy viendo y acá está repitiendo. Bueno, la invitación es una producción distinta, hacer algo distinto, algo nuevo, es decir, barra elegir no una persona distinta, elegir una forma de vincularme distinta, donde no se vuelve a reproducir una y otra vez lo mismo, porque es como nuestro inconsciente tira y tira y tira diciendo, dale, dale que se puede, pero es un fallido todo el tiempo, dale que se puede, vamos a intentar una vez más, y si yo a este lo cambio, entonces cambio el pasado. Por eso la historia me parece que, la peli, me parece que encajaba perfecto con toda esta temática. Pero no cambiamos el pasado ya está ahí. O sea, lo único que podemos hacer es resignificarlo en nuestra mente. O sea, tampoco podemos borrar la memoria y tampoco sería óptimo borrar la memoria porque nos perderíamos un montón de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la realidad, que sería un bajón, porque todo es aprendizaje, como esas frases cliché que también sirven. Entonces, un consolador. Entonces, la propuesta sería, y si esta vez me quedo, sería, si esta vez, ¿qué puedo hacer distinto? En cada ámbito pensar. En el ámbito de tu vida, que sientas una situación problemática, una situación repetitiva, que se está haciendo todo el tiempo, como se te repite una y otra vez y no sabes bien por qué, decir, bueno, ¿qué recurso tengo o qué puedo hacer yo distinto esta vez para que pase algo distinto? Porque si yo no hago nada distinto, no va a pasar algo distinto. Y aguante el 8-8 y intencionar con nuestro león interno y todo lo que viene pasando, que me parece que en algún punto, en alguna parte ayuda y otra parte está dañando mucho. Y no es para bardear a compañeros que estén trabajando porque jamás haría eso, ahora que se estoy haciendo ahora. Pero no, me enojo un poco porque después de una terapia, uno, si no hay una estructura sólida, se puede despertar una psicosis tranquilamente. Con un montón de estas cuestiones de tipo del despertar, de esta cosa que está de moda del despertar. El despertar espiritual es real, no creo que sea una mentira y yo vivo por y para eso un toque. Pero hay como caminos, formas, timing, maneras de trabajar todo esto. No es como vomitar, como hacer un catarsis de información. Porque por más que le tire la información a la persona, si no está en ese momento y en ese timing justamente, no lo va a entender y no entiende de qué carajo estás hablando y te queda como, ¿eh? Tipo, ah, sí, estás re loco, bueno, chau. O peor, terminás sin querer brotando a alguien. O, esto que decía antes, ¿no? De, onda, aguanto intencionar y no creo que genere ningún tipo de daño y muchas veces, yo a veces hoy intencioné que venga un taxi y me tenía que ir rápido y el taxi yo dije, vamos, baby. Pero también, ¿no? Como, bueno, si el taxi no llegaba y yo intencionaba, me tomaba el bondi, ¿no? Me tomaba el subte, digo, como buscarle la vuelta, ¿no? A las alternativas, ¿no? Como no quedarnos en la posición pasiva de la intención nada más, porque, bueno, a veces no se llega solamente con eso. Y es peligroso porque nos deja, a veces puede que no, que intencionemos y tengamos una posición activa, pero muchas veces pasa, insisto, porque lo veo todos los días, o lo leo, me preguntan, ¿por qué si yo intencioné no me pasa como le pasa a los demás? ¿No? Como yo veo que al otro le intencionó el amor y está de novio y yo tipo intencioné el amor y no me pasa. Y es tipo, no, todo esto está mal, tipo, borrémoslo, quitémoslo y empecemos de vuelta. Nada, tengamos mucho cuidado con eso, tengamos cuidado quienes hablamos, pelotudeces como yo ahora acá, no, pero bueno, y gente que está vulnerable del otro lado, escucha, sigue y está perdida y se agarra de lo que sea, pues está cayendo. Entonces tengamos cuidado en cómo sostenemos, cómo contenemos, desde qué lugar. Me parece que eso es fundamental. Es como re importante tener en claro nosotros
Si queremos acompañar, estamos ayudando a alguien desde cualquier lugar, sean psicólogos, sean terapeutas, hagan lo que hagan, bueno, desde qué lugar trabajo y tener mucha ética con respecto a eso, ¿no? Como, fui un poco a la mierda con lo que venía hablando, pero bueno, catarsis, siempre. No, pero es algo que no me quería olvidar de decir porque venía re manija con el tema, yo lo estaba conversando justo con una paciente. Y sí, y venía hablando con un montón de personas como, che, basta de la intencionar porque me llegan brotados los pacientes, boludo, dale, como ya basta con esto, está todo re bien, pero hay cosas que no se pueden, uy, mira, se me hizo retar, que no se pueden dejar pasar. Y con respecto a esto, ¿no? Y si esta vez te quedas, es empezar a varias cosas. Bueno, esto que decíamos en un principio, pensar en recursos que yo tenga, que yo pueda, no tenga o pueda inventar, tenga o pueda inventar nuevos, como para que en ese ámbito que sienta conflicto en mi vida, algo se pueda modificar. Y por otro lado, puede ser como también empezar como a dejar de quizás de teorizar tanto sobre lo que nos pasa y empezar a ir al campo, a hacer, ¿no? Como no solo a pensar recursos, porque bueno, si tengo esto, es como podemos sin darnos cuenta quedarnos de vuelta repetidos, como esto que decía, bueno, yo teorizo sobre lo que me pasa, ya sé lo que me pasa, pero me sigue pasando. Entonces ahora pienso en el recurso, bueno, sí, ya sé que tengo que hacer esto. Y, bueno, entonces, entonces, decir, bueno, onda, pero es que hasta, si estás escuchando esto, decir, bueno, apago esto y encuentro en qué ámbito me está molestando algo de mi vida. Bueno, concretamente, yo sé lo que tengo que hacer, es bastante, creo que uno mismo siempre sabe lo que tiene que hacer. Bueno, apago esto, me anoto dos o tres cositas que sé que me pueden ayudar a cambiar esto que me está molestando de mí, me está molestando una situación que sea obviamente modificable. Y lo llevo a la práctica, pero no el lunes, no mañana, ahora, hoy, con algo chiquitito, no tiene que ser, bueno, quiero relacionarme sanamente, algo grande, entonces bueno, eso se hace abrumador porque quizás venimos de vínculos de 20 años súper tóxicos y bueno, y es como que uno después se frustra porque no lo logra y es un montón. Entramos de vuelta en el círculo vicioso. Entonces, la propuesta es bajarlo a algo concreto, ¿no? Como, bueno, no sé, por ejemplo, me peleo siempre con mi jefe y no sé por qué, y siempre tengo en los trabajos, soy muy impulsiva, no sé, invento cualquier cosa. Entonces, bueno, o sea, empecé a revisar, porque soy impulsiva, ya lo sé, bueno, joya. Entonces, ya sé, pues soy impulsiva, me enojo mucho cuando pasa esto, no sé, me siento excluida, estoy inventando cualquier cosa, ¿eh? Bueno, entonces ahí registrar, la próxima vez que me sienta excluida, ¿qué puedo hacer distinto? Bueno, puedo comunicar que me sentí excluida, lo que me pasó, cómo me sentí. Puedo pensar que realmente sucedió que me excluyeron o es algo que me está pasando a mí. Entonces, como digo, bueno, esas son, estoy inventando qué cosa, ¿no? Obviamente cada uno va a buscar va a hacer su trabajo con sus recursos y su problemática. Pero eso sería como una manera de bajar a lo concreto, ¿no? En una situación problemática y decir, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y es esto. Entonces parece que está bueno porque y si esta vez te quedas es cambiar el curso de la historia, ¿no? Porque borrar la memoria podría ser el camino más simple, que es lo mismo que veníamos hablando, de repetir el síndrome una y otra vez, o decir, bueno, como me pasó esto y tuve una vida de mierda, que mucha gente la tiene y la tuvo, entonces, bueno, como tengo derecho, entre miles de comillas, la palabra derecho, ¿no? Como a, a relacionarme así porque es lo que me enseñaron. Y sí, obvio que tenés derecho y obvio que se entiende y te abrazo, pero ¿es lo que vos querés? ¿Es lo que vos tenés ganas hoy en día? ¿Es lo que vos querés para vos? Entonces, bueno, un poquito por ahí la cuestión. Me voy a preparar para el tallercito. Así que bueno, espero que les haya servido, gustado. Después déjenme comentarios si tienen ganas en el Instagram de algunos temas, que yo tenía ganas de hablar de varios temas. Después de la falta, el vacío, tenía ganas de hacer como una especie más que de podcast, sino como de tallercito grabado para ya no tener que dar más taller arriba. No me gusta, pero sí se hace a veces muy mucho. Entonces dar un poquito de los que son en vivo y otros que sean ya grabados, donde se puedan dar ejercicios, actividades. Si les interesa me escriben y bueno, lo conversamos y yo voy a ir armando en relación a lo que veo que, la demanda, lo que veo que van pidiendo, que bueno, es mi manera, mi forma de poder ir acompañando. Que me gusta, lo disfruto, me hace también recordar cosas, leer, pensar. Está bueno, la verdad que está re bueno. Así que bueno, espero que os haya servido, gustado, etcétera. Y les mando un abrazo grande. Estamos viendo y escuchando la próxima.